Bien, en nuestro bloque de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay ya nos acompaña el señor Oscar Merzán, él es director de ME360 y nos va a dar algunos tips para la instalación de empresas en Paraguay. ¿Cómo está, señor Oscar? Gracias por venir. Súper bien, Edgar. Muchas gracias por la invitación. También a Karina, que hoy no está, pero está cumpliendo una función importante ahora mismo. Que normalmente nos suele acompañar los días viernes. Sí, pero me dijo que está ahí en el Ministerio de Hacienda. Sí, me dejó solito, pero vamos estamos a disposición. Genial. Bien, hablamos acerca de los tips, la importancia de tener en cuenta estos datos, por sobre todo también sabemos que siempre se dan cambios para poder, digamos, mejorar todo esto en cuanto a la burocratización, se puede decir, ¿no? Porque se busca justamente eso, simplificar para que, bueno, todo tenga, que sea más práctico, finalmente, ¿no? Realmente ahí yo les traje una exposición de todo lo que implica el desarrollo de un proyecto bajo el régimen de maquila, ¿verdad? Pero hoy más que nada yo les quería hablar sobre ciertas cosas que no se ven en la teoría, pero que se dan en la práctica, ¿verdad? Claro. Entonces, y que se basan básicamente en tres preguntas principales que nosotros le hacemos a los clientes. La primera es, ¿qué es lo que quiere hacer? La segunda es, ¿qué materias primas va a usar y qué materia prima y de dónde quiere utilizar la materia prima? Y la tercera es a dónde quiere enviar el producto que va a producir aquí en Paraguay. Entonces, cuando nosotros sabemos qué materia prima puede utilizar, uno de los mitos es que la materia prima debe venir 100% afuera, y eso no es así. Existe la posibilidad de que estas fábricas puedan utilizar materia prima proveniente de cualquier industria nacional. Entonces, lo que nosotros primero hacemos es tratar de buscar si tenemos ya en la industria nacional alguien que le pueda abastecer. Entonces, lo único que requiere el régimen de maquila es que alguna materia prima venga de afuera. Pero eso no quiere decir que toda necesariamente tenga que venir de afuera. No el 100%. No el 100%. Se puede dar en porcentaje. Entonces, una de las ideas justamente de este gobierno es tratar de fomentar y hacer una red para ver cuánto podemos usar de lo que hoy existe en Paraguay y se le podría abastecer. ¿Ok? En base a qué es lo que quieren hacer, si estas industrias se quieren instalar y quieren poner para exportar el 100% de su producción o exportar y vender en el mercado nacional, entonces en base a eso nosotros le configuramos lo que se llama el programa de maquila, o por capacidad pura o por capacidad ociosa. Lo bueno de la maquila por capacidad ociosa es que les permite de alguna manera tener de forma ilimitada la venta en el mercado nacional. Okay. Entonces normalmente hay ese concepto de que solamente se puede vender el 10% de la producción, pero cuando configuramos la maquila por capacidad ociosa, supone que la industria es nacional y tiene una capacidad para exportar. Entonces no hay esa limitación a la venta en el mercado nacional. Eso le abre muchísimo, y también se saca ese concepto de que la maquila es solamente para industrias extranjeras. O para la exportación directa. O para la exportación directa. La maquila es una oportunidad tanto para la industria extranjera, pero es una súper oportunidad de expansión para las industrias nacionales que quieren empezar a exportar. Entonces, cuando utilizamos la figura de capacidad ociosa, es ahí donde nosotros podemos abrir, digamos, el mercado para que industrias nacionales se desarrollen para el mercado exterior y que las industrias del exterior puedan vender en el mercado nacional. Para que los televidentes puedan entender mejor, cuando nos referimos a capacidad ociosa, ¿a qué nos referimos? Capacidad ociosa supone que hay una fábrica que existe en Paraguay, que está ya operando en Paraguay, pero que no está operando al 100%. Entonces la capacidad ociosa es la capacidad que no se está usando. Entonces se dice que esa fábrica va a usar esa capacidad ociosa, eso que no está usando, para poder exportar por el régimen de maquila. Que generalmente tienen una proyección cuando se instalan, y muchas veces conforme al comportamiento del mercado, bueno, se limitan a producir porque saben que eso es lo que representa el mercado. O hay industrias acá que compraron una mega maquinaria, industrias nacionales, que hoy no pueden lograr producir el 100% porque no colocan en el mercado local. Claro. Entonces, para que puedan colocar y que su máquina pueda producir al 100%, se busca un mercado externo, y sobre esa operación de mercado exterior se opera por el régimen de maquila. Que es lo que correspondería a ese porcentaje. A ese porcentaje. Pero la principal diferencia es que cuando se hace un programa de maquila pura,
hay una limitación del 10% para vender en el mercado nacional. Cuando el programa se presenta por capacidad ociosa, no hay limitación de vender en el mercado nacional o en el mercado exterior. Pero no necesariamente tiene que estar instalada ya la empresa. No es que ya tiene que estar, digamos, operando en el mercado. Nosotros tenemos muchos clientes que desde el inicio ya operan. Desde el inicio ya le configuramos de esa manera para que no tenga una limitación para desarrollar en el mercado nacional. ¿Verdad? Y la tercera pregunta es ¿a dónde va a ir ese producto? Entonces, si el producto final tiene un destino Mercosur, tenemos que analizar cuáles son los beneficios que puede tener ese producto, como ser el certificado de origen para que ingrese libre de impuestos de importación en el país de destino, o a qué otro mercado puede ir. Porque normalmente también se tiene el concepto de que ese producto debe necesariamente volver a su matriz. Pero la ley nos faculta a que nosotros podamos, que la propia maquiladora pueda enviar el producto a cualquier cliente del mundo indicado por la matriz. Entonces, si la matriz está en el Brasil, nosotros necesariamente desde Paraguay no hace falta que enviemos a Brasil para que ese le envíe a su cliente que está en Estados Unidos. Directamente la maquiladora paraguaya le puede enviar a Estados Unidos. Y eso implica una reducción súper importante en la parte de costos. Y son cosas que normalmente... Por la proximidad, por la estructura... Porque no pasa por un país, no tiene que volver a un país para irse a otro país. La enviamos directamente al cliente final. Entonces, hay ahorro de costos de flete, ahorros impositivos. Entonces, un conjunto de ahorros que normalmente en la teoría de la maquila no se ve, pero cuando uno le hace esas 3 preguntas principales al cliente, le abre un abanico de oportunidades que el cliente ni se imaginaba a la hora que venía con la idea de querer hacer una industria maquiladora. Para poder lograr este proceso, como bien decía, tener esta matriz, como ejemplo Estados Unidos, Paraguay se adapta a esto para poder exportar de manera directa. Sí. ¿Se cumplen con las mismas exigencias? ¿Son ellos quienes vienen a tomar intervención o cómo No, es una operación de comercio exterior común y corriente, ¿verdad? Okay. Convengamos que siempre para que se opere bajo el régimen de maquila, nosotros necesitamos que alguien le contrate desde afuera, alguien del exterior le contrate a una industria nacional para que le desarrolle ciertos bienes o servicios. Entonces, para que tengamos maquila sí o sí debe haber un contrato entre alguien de afuera y alguien y una industria nacional, ¿verdad? Entonces, dentro del marco de ese contrato, esta matriz de afuera le puede decir, producime una camisa y cuando esté lista la camisa, envíame a Estados Unidos, a mi cliente de Estados Unidos. Nosotros viajamos a los Estados Unidos y compramos esa misma camisa que se produce acá. Exacto. Y sin enterarnos siquiera. Sí, no, vas a enterarte porque va a decir Made in Paraguay, claro, o fabricado en Paraguay, ¿verdad? Claro, pero con la marca ya de la que Sí, pero lo importante es que no hace falta que vuelva al Brasil para enviar a Estados Unidos. Entonces son ciertos tipos de beneficios que normalmente no se ven en la venta normal de la maquila, ¿verdad? Entonces son pasos importantes. Y otro punto muy importante es también que la propia fábrica de acá puede comprar directamente la materia prima. Okay. No hace falta que la envíe la matriz. Entonces, ¿qué es lo que genera y cuál es el punto súper importante ahí? Es que Brasil, Argentina, si compran materia prima de afuera, compran en dólares. Pero ellos, como no tienen la posibilidad que tiene Paraguay de tener cuenta bancaria en dólares, en cada operación ellos tienen que ver cómo está el dólar y cerrar el cambio. Entonces nunca tienen un precio estable. ¿Ok? Es su materia prima. Cuando tienen una industria montada acá y la maquiladora compra directamente su materia prima de afuera, saca provecho de la estabilidad. Al tener nosotros la cuenta en dólares, nosotros compramos en dólares y no nos afecta la relación cambial. Eso es un detalle no menor, es súper importante para países como Brasil y Argentina, donde hoy tenemos economías que están bailando, por decirlo así. Entonces, ¿Cuáles son los órganos que intervienen aquí en nuestro país para la apertura justamente de una industria de este tipo? Un proceso desde cero básicamente atraviesa por 25 procesos distintos. ¿Okay? Entonces, desde la radicación, donde intervienen migraciones de los directores, la creación de la empresa, intervienen los registros públicos, la abogacía del tesoro.
después pasa por la apertura de una cuenta bancaria, después pasa por la evaluación de impacto ambiental, después pasa por la comunicación con el BCP, pasa por el Ministerio de Hacienda, IPS, Industria y Comercio, Trabajo. Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, ya dijimos. Industria y Comercio. Para la aprobación del proyecto es el Consejo Nacional de Industria Maquiladora, que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Se aplica también lo de la ventanilla única? También se hace el BUI, el BUE, Registro Ventanilla Única de Importación y Exportación. Se hace el registro industrial. O sea, en total, desde que empieza un proceso así hasta que termina, pasa por 25 pasos distintos. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer eso? Depende mucho de qué tan organizado esté el cliente, ¿okay? En el sentido de la preparación del programa, porque para presentar un programa de maquila, nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a producir una tablet, ¿cuánto vamos a utilizar de plástico para hacer esta tablet? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? O sea, es una información muy precisa y muy técnica. Entonces, depende mucho del cliente. Si es un cliente que ya es una industria que ya tiene establecido en Brasil y simplemente va a hacer un espejo de su producción acá, es muy fácil y eso desde el día 0 puede llevar hasta 6 a 8 meses de producción. ¿A qué apunta hoy día el sector? Porque siempre se habla que Paraguay ofrece ventaja en cuanto a la mano de obra, no por el salario en sí, sino que por la carga social específicamente, claro. ¿A qué se apunta hoy día? Porque se habla de que más empresas van a apostar aquí. Están dadas las condiciones para que más industrias apuesten a Paraguay, para que más productos tengan el Made in Paraguay y nosotros podamos, digamos, crecer a la par también. Realmente apuntan a muchas cosas. Apuntan a la mano de obra, por un lado, que la experiencia da un 33% menos que una operación en Brasil. Apuntan al beneficio de la materia prima, porque ellos están utilizando, usted da un ejemplo muy clásico del polímero, del plástico. El polímero es tipo una pelotita que se usa para hacer un plástico, una silla de plástico, ¿ok? Esa fábrica en Brasil, cuando importa esa materia prima, paga alrededor de 50-60% sobre el valor de la materia prima, ¿ok? Cuando viene por Paraguay y por el régimen de maquila, paga 0. E ingresa a su país y paga 0 también de impuestos de importación. Van a terminar cerrando toda la industria y van a venir acá. No sé si van a cerrar toda la industria, ¿verdad? Pero dependiendo del proceso productivo, ahí se establece el tamaño de las ventajas que tiene, ¿verdad? Si como el ejemplo de plásticos, de tejido, para hacer camisas, donde hay un proceso de transformación completo y donde la ventaja tributaria de no pagar aranceles de importación cuando se utilizan materias primas que no sean del Mercosur es muy grande. Estamos hablando de ventajas y beneficios del 50-60% a menos de una operación en el país de la matriz, ¿verdad? Entonces, rubros, hay de todos. Nosotros manejamos gelatina, autopartes, alimentos, servicios. O sea, realmente el Paraguay es ventajoso para cualquier tipo de actividad. ¿Están dadas las condiciones para que esto se mantenga y puedan tener una proyección, digamos? Porque si bien es una realidad hoy día la ventaja que ofrecemos a la región por lo que manifestábamos, la presión tributaria, el régimen de exportación, pero esto se va a mantener de acuerdo a lo que ustedes observan. ¿Hay una tendencia de cambio en este sentido o, digamos, va a ser más agresivo la inversión? Depende mucho de nuestro gobierno. Porque si yo me preguntas si depende mucho de Argentina o depende mucho de Brasil, yo te digo que se va a mantener la agresividad del interés en invertir en Paraguay. ¿Por qué? Porque ellos tienen un presupuesto muy elevado de gastos. Entonces, hablar de una reducción significativa del sistema tributario de esos países es muy difícil. Entonces, siempre el Paraguay va a ser más barato. ¿Qué le cuesta esto a Paraguay? Porque muchos dicen, bueno, se da un crecimiento, pero ¿a costo de qué? La maquila genera un impuesto del 1% que no es el objetivo principal de la maquila. El objetivo principal de la maquila es la generación de puestos de trabajo, el primero.
El segundo es la transferencia de tecnología. Hoy tenemos gente que ya tiene conocimientos industriales que antes ni existían acá, ¿verdad? Pero yo creo que la importancia de la maquila, si bien no tiene una fortaleza de recaudación directa por el 1%, genera 18.000 puestos de trabajo que a su vez esos 18.000 empleados se van y gastan en el supermercado, gastan a comprar un aire acondicionado, gastan, y eso sí tiene una carga tributaria. Las personas a las que le están comprando están pagando un impuesto del 10% de renta, un 10% de IVA, y ese es el beneficio indirecto tributario que da. Es el movimiento de una economía de 18.000 personas que están con salarios mínimos, que están con IPS, que si bien esa maquiladora está pagando 1%, pero está generando un movimiento importante de dinero que va a ir al consumo, que es el que va donde se va a generar el tributo. ¿En dónde pueden acudir o cómo hacen a estos emprendedores, por decirlo de una manera, que quieran, bueno, yo creo que tengo las condiciones, tengo los contactos, pero para poder, digamos, pasar por todos estos filtros, estamos hablando de cuántas instituciones, más de 25 los órganos de que inicia hasta que termina. ¿Cómo hace? ¿Tiene que buscar un aliado? Hoy día se ofrece esto a través de... El Ministerio de Industria está bastante abierto a la ayuda, ¿verdad? Tiene un programa muy fuerte de pymes. El Consejo Nacional de Industrias, la Secretaría del Consejo Nacional de Industria Maquiladora, ayuda bastante. Uno puede ir a consultar ahí y va a recibir consultoría. O sea, a lo que quiero llegar, no necesariamente necesita contratar un consultor o una empresa de servicios para desarrollar su proyecto. Tiene la posibilidad de ir a cada institución a hacerlo, ¿verdad? Lo que nosotros como empresa, como M360 de servicios hacemos es ser unos facilitadores de un proceso de inversión, principalmente para gente que viene de otro país. Entonces, con nosotros hace toda esa etapa que de repente uno con conocimiento ya le es un poco más ágil. ¿Qué es lo que más interesa hoy día desde afuera en cuanto a inversión? Ya que ustedes son los facilitadores, ¿qué es lo que buscan? ¿O qué sectores han demostrado un crecimiento más en los últimos años? Los principales sectores en lo que hace a Maquila es autopartes. El segundo es confecciones. El tercero es plásticos. ¿Qué buscan? Buscan abaratar costos, salir de un sistema tributario altísimo de donde están, salir de un sistema laboral muy agresivo, de un proteccionismo excesivo, y buscan un país con relativa estabilidad, que es lo que hoy día tiene. Y el único pero que podríamos tener es la seguridad jurídica, y que cuando a mí me preguntan, ¿hay seguridad jurídica en Paraguay? Y mi respuesta es igual que en Latinoamérica. Entonces, no somos peores que Brasil, somos iguales. Claro, con eso. Pero el trabajo nuestro está en no llegar a esa instancia, tratar de prevenir, de hacer las cosas como se tienen que hacer para no llegar a un poder judicial, para no llegar a una exposición en la seguridad jurídica. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Okay. Nos quedamos sin tiempo, sí, pero está hecha la invitación para poder hablar sobre esto y otros temas más también en el bloque de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz Navidad y un excelente 2019. Bien, de esta manera conversamos con el señor Oscar Merzán, director de M360, que ya nos da algunos tips para aquellos que buscan instalar una empresa aquí en nuestro país. Es momento de hacer una pausa, los invitamos a que sigan informándose aquí en el canal de la producción.